Querida comunidad Arcos, estamos en una nueva entrega de En el Zoom, cápsulas de entrevistas que tenemos semana a semana con interesantes invitados. Esta semana nos acompaña Jorge del Campo, coordinador académico de la carrera de Comunicación Digital, sede Santiago. Jorge, bienvenido. Un abrazo a la distancia. Mauricio, muchas gracias por la invitación y colega, coordinador también de la misma carrera, en tu caso en Viña del Mar. Gracias, mi estimado Jorge. Vamos inmediatamente a conversar respecto a lo que nos convoca. La importancia del Community Manager en la era digital, mi estimado Jorge. Bueno, ¿qué te puedo decir? Es una importancia que se ha ido ganando un lugar en el colectivo, no solo chileno, sino que en el mundo. Recuerdo, por ejemplo, hace quizás unos 10, 8 años atrás, es cosa de ver lo que en ese entonces ocurría, por ejemplo, con ciertos cargos, cuando uno buscaba, por ejemplo, en portales de empleo. Y claro, el cargo, por ejemplo, de Community Manager era un cargo que se encontraba poco y con un cierto sueldo, que digamos que no era particularmente interesante. Entonces, el salto al día de hoy, y cuando ves, ¿no es cierto?, la demanda que ha explotado en torno a esa área, no solo Community Manager, sino que en general todas las disciplinas que de uno u otro modo, ¿no es cierto?, tienen que ver con la comunicación en el dominio digital. Content Manager, Community Manager, expertos en SEO, etc. Ahí uno se da cuenta de que el propio mercado laboral te está ratificando cómo la importancia de este cargo, o de estos cargos, se ha ganado un lugar más que merecido en el mundo laboral hoy en día. Oye, Jorge, ¿y tú crees que hay mucha confusión en el mundo académico, en los estudiantes, en el mundo laboral también respecto a cuáles son las funciones de un community manager? Porque es una disciplina, ¿cierto?, de todo lo que es el marketing digital, pero también tienden en algunos casos a confundir cuál es el alcance real de un community manager. Y se tiende a confundir en algunos casos con las funciones que tiene un social media manager, ¿cierto?, que derivan en otras aristas del mundo digital. Entonces, cuéntanos un poco dónde se marca un poco la diferencia de esta disciplina, que tiene más bien, entiendo, el trabajo de la gestión de las comunidades, la administración de las mismas y la vinculación en el tiempo entre la marca y las comunidades. Efectivamente. Bueno, en primer lugar, yo creo que todavía hay un cierto rasgo de subjetividad en estos cargos. Eso yo creo que ahora es importante destacarlo. Y también tiene que ver en particular con la dimensión o el tamaño de la institución en la que nosotros estamos localizando este tipo de cargos. O sea, si eres un proyecto donde tú eres el único actor, eventualmente, ¿no es cierto?, tú vas a desempeñar todas las labores que tengan que ver con la comunicación en el entorno digital, incluyendo, por ejemplo, la estrategia, cómo y qué voy a comunicar, cómo vas a crear contenido, etc. Pero cuando ya, ¿no es cierto?, te trasladas o al mundo de la agencia o a las grandes empresas donde hay equipos de gente, efectivamente ahí, ¿no es cierto?, es donde aparecen estos distintos cargos. Entonces, por un lado, por ejemplo, dentro de los cargos que más suenan está el Social Media Manager, que en principio sería aquel encargado, aquel profesional responsable de establecer la estrategia macro a través de canales digitales, en particular redes sociales, es decir, ¿no es cierto?, espacios donde la gente se encuentra en la web. Y por lo tanto, cuando hablamos de estrategia, estamos pensando siempre en procesos a mediano y largo plazo. En cambio, el Community Manager, ¿no es cierto?, según esta definición, sería el encargado en particular de las tácticas. Él, ¿no es cierto?, está mucho más ocupado de, por ejemplo, generar acciones puntuales. Si tenemos claro, por ejemplo, que vamos a actuar con la audiencia en cierta red social, porque se supone que ahí está nuestro target, el Community Manager, ¿no es cierto?, será el encargado, por ejemplo, de pensar esos contenidos, publicarlos, definir, ¿no es cierto?, cuáles son los rasgos de la audiencia a la que queremos llegar en caso que queramos promocionar algún contenido. Gente de tal edad, gente que se mueve en tal red social, que tiene ciertos intereses, le gusta, por ejemplo, ir al gimnasio, le gusta escuchar música, qué cosas le gustan. Son, como te digo, ¿no es cierto?, acciones que es mucho más puntualizadas, ¿no es cierto?, a la táctica, más que la estrategia macro. Ahí es donde tiene su lugar el Community Manager. Mira, y me quiero colgar un poco de algo que tú estás planteando recién para la siguiente y última pregunta en esta cápsula, agradeciendo por supuesto tu tiempo.
y que tiene que ver con algo que estaba leyendo el último tiempo de algunos referentes en el mundo del marketing, y dice relación con que en Chile se aplica mucha táctica y poca estrategia, en rigor. Esto tiene relación a que mucha gente quiere básicamente aprender a ocupar las herramientas sin conocer cuáles son los procesos para poder aplicar esas herramientas. Y hacía una analogía con algo que también converso mucho con mis estudiantes, de poder pasarle, ponte tú, un clavo y un cuadro a un niño de 3 años e intentar que él lo cuelgue, ¿cierto? Hacía esa analogía yo a los niños. Le falta al niño, por supuesto, la experiencia, todo el proceso, y le da suficiente como para poder llevar a cabo ese ejercicio. Entonces, estas entrevistas que te comentaba tenían relación con donde precisamente se ha dejado de lado un poco eso, el tema de la estrategia, el cómo llegar al objetivo. Me gustaría preguntarte al respecto y cómo lo aborda tu carrera en relación precisamente a eso. ¿Qué es lo que van a ver los estudiantes, en este caso, que opten por la carrera de comunicación digital, o aquellos que están cursando? ¿Cómo está diagramado esto para que precisamente aquellos que van a ser los futuros community managers entiendan la lógica y la importancia de la estrategia en el mundo digital? Bueno, en primer lugar, respecto a esta tesis que tú planteas inicialmente, creo que hay algo de cierto ahí, en el sentido de que, por ejemplo, Arcos es la única institución que ofrece una carrera en este dominio. Hay muchos diplomados, por ejemplo, hay diplomados y hay otro tipo de programas de menor duración que también enseñan cosas muy puntuales. Entonces, en ese sentido, efectivamente, puede eventualmente existir, ¿no es cierto?, un mayor interés, ¿no es cierto?, por el hacer cosas puntuales, pensando, ¿no es cierto?, en este tipo de ofertas, diplomados, etcétera, más que abocarse a la estrategia macro, ¿ya? Probablemente esto va a ir cambiando con el tiempo. Y ahí, ¿no es cierto?, me acuerdo un poco de una situación que Arcos ha vivido a lo largo de su historia. Me acuerdo que hace ya unos 30 años, por ejemplo, Arcos decidió profesionalizar la fotografía, en un momento en el que ninguna institución lo impartía como tal. En el fondo era un espacio de gente aficionada, gente autodidacta, ¿no es cierto? Y Arcos decía hacer ese paso. Después de mucho tiempo hizo lo mismo con el videojuego. Un espacio, ¿no es cierto?, que en el extranjero estaba volviendo con mucha fuerza, aquí estaba empezando a entrar, ¿no es cierto? Y Arcos dice, ¿sabes qué? Aquí hay una chance de profesionalizar algo que ya se está dando de forma natural entre los que lo conocen. Y cuando llega el momento de enfrentarnos a la comunicación digital, pasa algo parecido. Como te decía, ¿no es cierto?, cuando uno ve lo que ha pasado desde hace 10 años a la actualidad, efectivamente había una evolución. Y Arcos, ¿no es cierto?, hace unos 6 o 7 años dice, ¿sabes qué? Aquí hay un espacio y una oportunidad. Hay una oportunidad de profesionalizar algo que la gente ya está haciendo de forma autodidacta, por decirte algo. Entonces, ahí, ¿no es cierto?, efectivamente, al ver esta oferta, que ha proliferado mucho, como te decía, cursos en particular sobre, por ejemplo, cómo se invierte en Facebook, cursos sobre cómo mejorar los títulos de los contenidos de tu sitio web. Efectivamente hay, como te decía, no sé si un sesgo, pero de alguna forma hay una inclinación más por hacer cosas puntuales, más que un programa como el que ofrece nuestra carrera, en el cual lo que buscamos, ¿no es cierto?, es que el estudiante tenga una visión muy holística de la problemática comunicacional, y donde por supuesto que la estrategia, en los procesos a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo, todos tienen una importancia fundamental. Ahora, luego de esa tesis que tú me decías, pasando ya a la carrera, efectivamente es un programa que trata de ser lo más holístico posible. Y para eso, primero que todo, nosotros tenemos 3 ámbitos de realización. Por un lado, por ejemplo, tenemos un ámbito que se relaciona en particular con contenidos, social media, y que es un espacio, por ejemplo, donde lo que más hacemos nosotros es recoger, por ejemplo, prácticas que son propias del periodismo, prácticas propias de la redacción, del diseño gráfico, de la publicidad, y todo eso se toma y se traslada al dominio exclusivamente digital. Porque obviamente escribir para la web es distinto, por ejemplo, de escribir para un periódico, etcétera, y hay que hacer, ¿no es cierto?, una serie de observaciones ahí. Otro ámbito que nosotros tenemos se relaciona con las plataformas digitales, entiéndase, por ejemplo, sitios web, aplicaciones móviles, e-commerce y carros de compra, redes sociales. Y insisto, ¿no es cierto?, la idea de que todo surja siempre desde la estrategia. Es decir, no es simplemente saltar una red social porque me dijeron que tenía que estar ahí. Es muy importante que tenga súper claro por qué hay que estar ahí.
Por ejemplo, en el mundo actual tenemos una cantidad de redes sociales. En Chile quizás, ¿no es cierto?, nos movemos con unos cuantos, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, etcétera, TikTok últimamente, pero ¿por qué vas a estar en una y no en la otra? Ahí, por ejemplo, es donde entra en juego la estrategia. ¿Vas a estar en Facebook porque te dijeron que estuvieras ahí o porque hay una decisión clara, hay un entendimiento de tu parte de que ahí está tu audiencia? ¿Y por qué no mejor quizás estar en Instagram si es que realmente tu grupo etario está ahí y en otra red social? Entonces, en todos los ámbitos que dan forma a nuestra carrera, los procesos estratégicos tienen una importancia medular y son una parte importante de las distintas asignaturas que tributan dentro de la carrera. Sí, me resulta súper interesante esto que cuentas tú, cómo el estudiante transita por todas estas distintas áreas precisamente para poder converger en este conocimiento, ¿cierto? Macro y el dominio de las distintas disciplinas, en donde el community manager finalmente puede conocer y ejecutar en su ejercicio como profesional. Mi estimado Jorge, quiero darte las gracias por esta cápsula, por tu tiempo, y bueno, espero en otra oportunidad también tener para que estemos conversando en relación a lo que está sucediendo en el mundo digital, en esta nueva era, ¿cierto?, que ha ido derivando precisamente en que los negocios y el mundo empresarial ha apostado tanto por todas las nuevas plataformas, la nueva era en digital, para precisamente poner los negocios, ¿cierto?, llevarlos desde el mundo físico al mundo virtual. Así que agradecer, por supuesto, esta participación, la conversación, y te mando un abrazo a la distancia. Mauricio, muchas gracias a ti por la invitación. Efectivamente, es un momento muy fértil para la comunicación digital. Lo viene siendo hace un buen rato, por todo esto de la transformación digital de la que se habla hace ya harto tiempo, o la cuarta revolución industrial, que algunos mencionan. Pero con el COVID, ¿no es cierto?, nos gusta o no, este panorama que ya era muy dinámico vino a cambiar todavía más. Y claro, claramente, ¿no es cierto?, las experiencias nos están contando que esto vino para quedarse. O sea, esperemos que el virus pase, pero las transformaciones que vinieron con él no van a irse. Parece que se quedaron acá por un buen rato. Y qué mejor que nuestro instituto, ¿cierto?, haya pensado bien esto y haya desarrollado esta preciosa carrera de comunicación digital. Un abrazo a la distancia, Jorge, y muchas gracias. Gracias a ti. Un abrazo. Chau, chau.